Este intenso thriller, dirigido por Daniel Monzón, narra la historia de Juan Oliver, un joven que comienza su carrera como funcionario de prisiones. En su primer día, llega temprano para conocer su lugar de trabajo, pero un inesperado motín carcelario lo deja atrapado en el interior. Para salvar su vida, decide hacerse pasar por un preso enfrentándose a un entorno brutal y despiadado, liderado por el carismático y violento Malamadre. A medida que el caos crece, Juan se ve obligado a tomar decisiones extremas, mientras su doble identidad lo sumerge en un juego peligroso de engaños y lealtades inciertas. Paralelamente, las tensiones dentro y fuera de la prisión revelan las fallas de un sistema represivo y deshumanizador. Acompáñanos a analizar esta historia cargada de tensión, dilemas morales y giros inesperados en compañía del doctor Carlos Fernández Abad. Esta es Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una película que habla sobre la situación que se puede vivir en el sistema penitenciario, sobre la reinserción social, sobre la discriminación, sobre diversos aspectos como el propio sistema que se vive en las cárceles. Me refiero precisamente a la película Celda 211 y para ello me acompaña el doctor Carlos Fernández Abad, quien es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Bienvenido Carlos a tu universidad, a la Universidad Nacional Autónoma de México, a tu programa Cultura al Derecho, para platicar sobre esta película que aborda diversos temas. Y mi primera pregunta precisamente es, ¿por qué hablar de esta película? ¿Qué fue lo que llamó tu atención para traerlo a la mesa de este programa? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un auténtico placer estar en Cultura al Derecho con usted, con el doctor Diego Guerrero, y sobre todo también sentirme en mi propia casa aquí en la UNAM. Y bueno, elegí esta película porque creo que refleja muy bien lo que se puede ver la situación penitenciaria, no solo en España, en otros países, y creo que refleja muy bien el entorno que es una privación de libertad. Se caracteriza fundamentalmente por ser entornos totalmente anormalizadores, excluyentes, violentos, donde la violencia está muy presente, y la pregunta que yo querría dejar caer a la audiencia y sobre la que podemos reflexionar y seguramente podemos conversar es si realmente en un medio tan hostil, excluyente, normalizador se puede conseguir la reeducación y la reinserción social de una persona. Claro, a mí me sorprende este tema que pone sobre la mesa, porque muchas veces se interpreta que cuando alguien comete algún delito y llega a un sistema penitenciario, quizá por un delito menor, y finalmente dentro de la cárcel, lejos de darle las herramientas para que al salir de la cárcel se pueda tener esta reinserción social, pues muchas veces se dan otro tipo de herramientas que, lejos de haber entrado por un delito menor, pues probablemente aprenden otras experiencias y vuelven a regresar a la cárcel muy probablemente por otros delitos de mayor impacto, porque dicen, si por uno menor tuve esta sanción y por uno mayor, ¿no? O sea, se genera este cuestionamiento. Y por otro lado, también como sociedad, ¿cómo lo recibimos? Y esto lo digo en razón de que pues muchas veces salen de la cárcel y la familia no lo recibe igual, no tienen las posibilidades de conseguir un trabajo adecuado, y entonces de pronto yo creo que en la lógica es, pues estábamos mejor allá adentro que fuera, ¿no? Por lo menos éramos parte en un sentido de identidad, sociológicamente hablando, ¿no? Que también la sociología es de tu interés. Entonces hay un sentido de pertenencia que les permite sentirlo de esta manera. Entonces, ¿cómo coadyuvar para que una reinserción social pues sea idónea, sea adecuada y entenderla también, cómo la podemos extraer también de la película, ¿no? Claro, efectivamente. Yo creo que el primer punto, como has señalado, creo que la reinserción social es un problema social y por tanto la sociedad tiene que estar plenamente involucrada. De nada sirve tener a una persona muchos años en prisión, que luego salga, vaya a intentar tener un trabajo y ya por el hecho de haber estado en prisión, esa persona no vaya a poder ingresar en el mercado laboral, porque eso al fin y al cabo genera un círculo vicioso que lo que hace es que la persona entre y salga, además por delitos menores.
En España, la mayor parte de prisión que tenemos, por cierto, una de las poblaciones penitenciarias más altas del mundo, con uno de los índices delictivos más bajos, lo que ya da una pista de la contradicción en la que vivimos y que refleja muy bien la película, es el perfil de interno que tenemos, que es un perfil fundamentalmente de delitos contra la propiedad y delitos contra la salud pública. En España, por ejemplo, se ve muy bien en la película, los recursos destinados al tratamiento son muy escasos. Actualmente, por ejemplo, tenemos 2 psicólogos o un psicólogo por cada 500 internos. Esto refleja una dificultad existente a la hora de favorecer la reeducación social. Pero claro, también tenemos el problema de la propia sociedad, cómo valora la pena de prisión. Al fin y al cabo, desde el punto de vista social, muchas veces la pena de prisión se entiende como un castigo y esto introduce toda una serie de variables muy interesantes y contradicciones entre el tratamiento, que es la verdadera finalidad de la pena de prisión. De hecho, nuestra Constitución en España dice que la finalidad de la pena de prisión debe ser la reeducación y la reinserción social. ¿Y qué piensa la sociedad? Muchas veces lo que piensa la sociedad como un castigo no encaja a la perfección con lo que debería ser la prisión para intentar que las personas vuelvan a retornar a la sociedad. Ahora, también hay un papel muy importante que es la figura de los funcionarios. La labor que se realiza por parte, es decir, todos los actores que están involucrados en coadyuvar, ¿no? Tenemos a la sociedad, de cómo permite esta adaptación saliendo de los sistemas penitenciarios, el papel de la persona que está haciendo o que se encuentra en esa condición, pero también la sensibilidad, la responsabilidad por parte del Estado, específicamente los gobiernos de quien dependen los sistemas penitenciarios para cómo coadyuvan en esta manera, ¿no? Y de ese sentido creo que es una labor muy importante que muchas veces, pues más bien lejos de sumarse a eso, pues caen en diversos factores como corrupción, como incluso tratar de una manera inadecuada a las personas que se encuentran en esta condición, ¿no? Efectivamente, yo creo que en prisión, en España, por ejemplo, en el caso de España no tenemos el problema de la corrupción en prisión, pero sí que tenemos el problema de que la política penal, en un sentido amplio, y por supuesto las prisiones, se han convertido en objeto del debate electoral. Entonces, en España hoy en día lo que vende y lo que consigue votos es penas de prisión cada vez más largas, cada vez más duras y con condiciones peores para la reinserción social. Yo siempre a mis alumnos le pongo el ejemplo de qué pasaría si algún día un candidato a presidente de gobierno se presenta a un debate electoral y dice que su principal objetivo en materia penal o en materia de política penal y penitenciaria es bajar las penas a 15 años porque, de acuerdo con el conocimiento científico actualmente disponible, es el límite máximo que tendría que tener cualquier pena para que la persona no experimente toda una serie de consecuencias que son totalmente perjudiciales para la vida y libertad. Entonces, como la política penal se ha convertido en una cuestión puramente electoralista, plantea este problema y esta tensión entre la imagen que debemos ofrecer a los ciudadanos, es decir, las prisiones tienen que ser duras, las prisiones tienen que servir para castigar, pero por otra parte tenemos que las prisiones constitucionalmente tienen que estar orientadas hacia la reeducación y la reinserción social. Por tanto, yo creo que una pregunta fundamental es, ¿realmente qué queremos de las prisiones y cuál es la finalidad verdadera de una pena de prisión? Sí, y en esa parte que tú bien mencionas sobre, que me llama mucha atención precisamente, cómo a veces lo político versus lo jurídico, ¿no? O sea, y que muchas veces puede ser atractivo en México de pronto que algún partido diga la pena de muerte, ¿no? Y en esta naturaleza del ser humano pues de la venganza, ¿no? O sea, si nos cuentan la historia, nos dicen esta persona mató, violó, los peores crímenes que podamos imaginarnos, pues más que ya si nos dicen, hablan de 15 años, dicen, pues es una pena menor. Lo que queremos nosotros es venganza, que lo sufra, que lo vive. Y en el cine así lo vivimos, ¿no? O sea, así lo sentimos. Pero justo en esa lógica, pues entender cuál sería el verdadero papel que tendríamos que tener en estos sistemas penitenciarios. ¿Cuál es la labor que de alguna manera tendríamos que tener? Hay muchos modelos, muchos prototipos de cárceles en el mundo que podrían ser adaptados, pero como bien dices, también la sociedad entra en esta confluencia de que a veces queremos un mundo ideal, tomar algo de otro país y pegarlo, copiar y pegar, pero esto no es así, ¿no? Sí, de todas formas yo siempre parto de la premisa de que una cárcel es una cárcel. Y evidentemente, de hecho, vi un programa maravilloso, ¿no? en este programa sobre las cárceles de Noruega. Sí. Evidentemente, las cárceles de Noruega son mejores que las cárceles de Tailandia, pero siguen siendo cárceles que juegan con la privación de libertad de una persona. Yo siempre planteo que es peor estar en una cárcel tailandesa en la que estás en 5 metros cuadrados con 40 50 personas o estar en una celda en Estados Unidos durante 20 años totalmente solo en un aislamiento continuo. No sé qué es mejor o no sé qué es peor. Claro. Y por tanto la privación de libertad es privación de libertad. Hay mejores modelos, hay peores modelos, pero para mí la premisa es clara. La mejor cárcel es la que no existe. Iríamos en esa línea, ¿no? Que es una forma de entender, ¿no? La delincuencia como un problema social y creo que el Estado no solo tiene que responder
planteando que la solución es la prisión y ya. Es decir, evidentemente hay que responder, hay una finalidad retributiva a la pena de prisión que es importante, pero hay unas causas subyacentes de la delincuencia que creo que es muy importante entenderlas y atenderlas sobre todo para intentar que cada vez más, por ejemplo, las sociedades más igualitarias empíricamente tienden a mostrar mejores índices de delincuencia. Por ello creo que es una línea de actuación y no solo centrarnos en más prisión, más prisión, más prisión. Ahora, también la película nos muestra esta deshumanización que se vive en un momento dado de los presos en este sistema, ¿no? ¿Qué medidas tú consideras que se tendrían que tomar para no perderla y para realmente tener esta reeducación tan necesaria, tan importante, y sobre todo la labor que tendrían que tener los diversos actores, como incluso las propias universidades, la sociedad en general? ¿Qué papel tendríamos que jugar y cómo podríamos coadyuvar para que no se vuelvan, como tú lo dices, la pérdida de la libertad no deja de ser una cárcel en las condiciones en las que queramos ver, pero que sean el mejor modelo y la labor que tendrían que ocupar todos los actores involucrados? Yo creo que si lo que queremos es favorecer la reeducación y la reinserción social, las prisiones tienen que asemejarse en la mayor medida de lo posible a la vida en libertad. En prisión hay una cosa desde el punto de vista sociológico que es muy interesante. Un sociólogo, ¿no?, allá por los años 40 acuñó un término que se denomina el efecto de prisionización o el código del recluso. Es decir, en prisión se manejan toda una serie de normas que te permiten adaptarte a la vida en prisión y que en la película se manejan de forma totalmente magnífica, ¿no? Es decir, por ejemplo, la no colaboración con las autoridades, la ley del silencio, la violencia como método predilecto para solucionar conflictos. Todo ese tipo de comportamientos son totalmente válidos y necesarios para vivir privado de libertad. Sin embargo, ese tipo de comportamientos, una vez que la persona sale a vivir en libertad, son totalmente perjudiciales para la vida en libertad. Por ello, yo creo que lo que tendríamos que hacer es intentar asemejar lo que pasa en prisión con la vida real, intentando pues, dar muchos permisos de salida, el papel de la sociedad creo que es muy importante, incluso de la propia academia, no solo entrando los investigadores a realizar investigaciones, sino también a desarrollar programas de tratamiento, y todo este tipo de cosas creo que ayudarían en gran medida a que la prisión realmente persiga ese fin de reeducación y reinserción social. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan, regresamos. Estamos aquí en Cultura al Derecho platicando de esta película Celda 11 con el doctor Carlos Fernández Abad, quien es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. No se vayan, regresamos. El sistema penitenciario en México está compuesto por 15 centros penitenciarios federales, 251 prisiones estatales y 53 centros de atención a adolescentes, los cuales se estima albergan a 226,000 personas, sobrepasando sus capacidades en más del 60%. Tal es el caso en el Cerezo número 13 en Ciudad Juárez, donde un motín en el 2023 dejó evidencia de las carencias del sistema, como la corrupción y falta de personal capacitado para controlar a los reclusos. Pero aún más importante, delató que la causa principal de todos los conflictos, entre otras cosas, es la sobrepoblación. El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua reconoció que el 90% de los reclusos en el Cerezo tienen prisión preventiva y solo el 10% está sentenciado. Y agregó que esa situación revela que la impartición de justicia no está siendo ni tan pronta ni tan expedita. Dentro de todo lo que queda por hacer, ¿tú qué piensas que es mejor? ¿La versión noruega basada en la rehabilitación o la versión punitiva del Salvador? Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando de esta película Celda 211 con el doctor Carlos Fernández Abad, quien es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Y bueno, estábamos justamente entendiendo la lógica que hay en estos sistemas penitenciarios y la importancia de la reinserción social, el rol que juega cada uno de los actores que se encuentran involucrados en un papel muy importante que históricamente ha existido. Sí que se tiene que cubrir una sanción por haber cometido un delito, pero que esta sanción no sea mayor o que sea acorde precisamente al delito que se cometió, que muchas veces los seres humanos
tenemos este deseo de que se cubra, cubriéndolo de justicia, pero a veces hay un tema de venganza dentro de este sentimiento que se tiene, y entonces nos imaginamos en que tendrían que haber una serie de cambios importantes. ¿Qué reformas, qué cambios, cómo podría coadyuvar la sociedad en esta nuevas reformas? Que pensaríamos que además la ventaja es que no vamos a hacer de manera nacional, sino en un mundo ideal que tendríamos que tener. Bueno, en primer lugar me gustaría señalar que sí que es cierto que siempre ha existido la necesidad de castigar a las personas cuando cometen delitos, pero la pena de prisión, lo que no se suele saber o no se conoce, es que es una pena relativamente novedosa en el tiempo. El origen de la pena de prisión como pena se remonta a finales del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, muy vinculada a la emergencia de la sociedad industrial. Anteriormente teníamos toda una serie de penas evidentemente corporales, pecuniarias, infamantes, que se centraban en los bienes más valorados por la sociedad del momento. Sin embargo, la libertad todavía no había alcanzado la suficiente significación para que su privación fuese considerado como una pena en sí misma. Por tanto, el primer punto que tenemos que tener en cuenta es que si bien es cierto que siempre han existido lugares donde encerrar a las personas, porque, por ejemplo, en la antigua Roma existían lugares donde encerramos a personas, pero para ponerlas a disposición de un juicio o para ejecutar otra pena. Pero la pena de prisión como un lugar para castigar a personas es de finales del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX. Esto creo que es muy interesante porque nos ayuda a romper con la hegemonía que tiene hoy en día la pena de prisión. Si yo, por ejemplo, plantease qué tipo de alternativas podemos plantear en un futuro, ese futuro ideal, maravilloso, donde puedan existir otro tipo de penas, probablemente, aunque pensemos mucho, sería difícil escapar de la prisión. Sin embargo, es plenamente posible porque, como digo, la pena de prisión tiene 200 años. Entonces, si pensamos a futuro, evidentemente, en el medio y en el corto plazo, el escenario que se maneja es la prisión, pero quién sabe si en el futuro manejaremos otro tipo de penas. Creo que ese punto es importante. Por otra parte, como decíamos antes, muy importante tener en cuenta el papel de la sociedad. Hoy en día la sociedad demanda muchas penas, pero realmente aquí yo tengo una pregunta que podríamos conversar sobre ella. ¿Realmente la sociedad es muy punitiva y lo que busca es castigo, castigo, castigo? ¿O la sociedad maneja un desconocimiento importante sobre lo que es el derecho penal en general y las penas en particular? Yo no sé vuestro caso, pero yo, por ejemplo, cuando voy a clase y planteo a mis alumnos qué tipo de pena creen que merecen para este delito, muchas veces dicen una pena menor que la que está prevista en el Código Penal. Y sin embargo, piensan que el Código Penal es demasiado blando. Entonces creo que, por ejemplo, este tipo de programas considero que son maravillosos porque acercan a las personas el derecho. Y acercar a las personas el derecho nos ayuda a saber qué es lo que hay, qué es lo que tenemos y cómo ha funcionado, por ejemplo, las prisiones o qué representan las prisiones en las sociedades. Por eso creo que este tipo de actividades son esenciales y aunque no estamos dentro de prisión, ahora mismo estamos mejorando las prisiones. Ahora, muy importante lo que dices porque generalmente pensaríamos que el aumentar la pena va a reducir los delitos. O sea, a veces hay este discurso, entre más años o más aumente la pena, cuando pues, quien comete el delito en lo último que está pensando es en el Código Penal diciendo la pena mínima es la máxima, esta es la media, entonces me tocaría tanto. O sea, en la cabeza de la persona que comete el delito nunca está que lo van a descubrir. Claro. O sea, no está en esa lógica. Entonces, no quiere decir que el aumentar las penas va a reducir la claro, eso dentro de criminología, lo que se denomina la teoría de elección racional, ¿no? Que ya estaba presente en Beccarian de los delitos y las penas. Y esto es muy interesante porque, claro, la gente realmente no tiene en mente el Código Penal porque realmente no sabe lo que dice el Código Penal. Claro. Y luego tampoco está la lógica esa de, mira, yo este delito, si son 12 años lo cometo, si son 15 ya no. Entonces, por tanto, realmente esa lógica de subir penas por la prevención general, es decir, que la prisión transmita una amenaza a la ciudadanía para que no cometan delitos, realmente en la práctica no es así. Sí que es cierto que la prisión tiene que dar miedo, la pena siempre tiene que tener necesariamente un componente aflictivo, porque al fin y al cabo lo que buscamos es con la existencia de la pena evitar la comisión de futuros hechos delictivos, pero luego ya en fase de ejecución podemos hacer que la pena sea muy diferente para buscar esa reeducación y esa reinserción social, que al menos en nuestro sistema constitucional es la finalidad primordial de la pena de prisión. ¿Qué mensaje tenemos que mandarle a los actores políticos, a los que se encuentran involucrados en toda esta reestructuración que tendríamos que tener, sobre todo para el mejoramiento que se tiene? Yo creo que hay dos factores, el preventivo, ¿no? En el tema de los delitos, pero cuando ya se cometió el acto, pues de alguna manera algo muy importante es la no repetición. Y en este factor de la no repetición me parece que hay varios factores que lo llevan a cabo, ¿no? Que lo involucran.
Claro, yo creo que el primer punto que tendrían que conocer los agentes políticos es que detrás de las cifras hay personas. Personas con familias, con circunstancias, con contextos muy particulares que deben ser atendidos. Si una persona, por ejemplo, ingresa en prisión porque tiene una situación de exclusión social importante, si cuando sale de prisión sigue teniendo esa misma situación de exclusión social, se va a ver sometido exactamente a las mismas estructuras y es posible que cometa delitos. Planteaban algunos autores, ¿no?, que en determinadas ocasiones parece que es mucho más factible resocializar situaciones sociales y no personas. Y creo que el foco debería estar ahí, no solo en las personas, sino también en la propia estructura social. No podemos olvidar que la primera característica que define a toda persona que está en prisión es la exclusión social a la que se encuentra sometida. Me da igual que hablemos de México, Brasil, Tailandia, España o Francia. La primera nota sociodemográfica que caracteriza a las personas presas es fundamentalmente su clase social. En España, los denominados delincuentes de cuello blanco rara vez ingresan en prisión, y cuando ingresan en prisión las condiciones son muy diferentes. Por tanto, creo que no deberíamos olvidar la estructura, porque muchas veces en la propia estructura está la solución del problema. Claro, me llama mucho la atención este factor que cuentas porque precisamente habla sobre estas desigualdades sociales que en un momento dado permean y existen en estas condiciones. Hace un par de meses, casi un año, platicaba yo con a quien le mando un saludo, a la doctora Patricia Clark. Ella estaba muy preocupada, sobre todo en el papel de la universidad, ¿no? En el tema decía, bueno, brindemos educación universitaria a las personas que se encuentran, ya sea derecho, salud, o sea, para que de alguna manera ellos tengan herramientas suficientes para cuando salgan, pues puedan realizarse alguna actividad. Es más, pensemos en una persona que estudia la carrera en derecho, quizá algunas de las personas que conoce posteriormente puedan llegar a ser sus clientes, él ya fuera de prisión. ¿Qué tendríamos que hacer para que las universidades, o qué tendríamos que hacer desde el papel de las universidades, que muchas veces se dice o se piensa que nosotros estamos ideando, imaginando, pero llevando estas propuestas educativas a la acción? Creo que, de hecho, es interesante esto, muy interesante lo que señalas, porque no solo creo que debemos imaginar que nosotros en un futuro en derecho podemos defender a alguien que esté en prisión, sino que nosotros mismos en determinadas circunstancias de la vida podríamos acabar en prisión. Entonces, a todas las personas les interesa que las prisiones sean lo mejor posible. Luego, por otra parte, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, en España, a mí me parece inconcebible que no se estudie derecho penitenciario en el grado en derecho. Los estudiantes salen sin saber lo que es la propia pena de prisión, cuáles son los sistemas de recurso, impugnación y demás. Únicamente se estudia derecho penitenciario, de la que yo tengo la suerte de poder impartir la asignatura, en el grado en criminología. Creo que de las universidades tenemos que poner un foco muy importante en enseñar qué es el derecho penitenciario, y que el derecho penal no acaba cuando la persona ingresa en prisión, sino que para muchas de las personas la propia experiencia con el derecho emerge cuando entran en prisión. Y ahí es donde tenemos la oportunidad las universidades de formar buenos profesionales que en el futuro tengan la capacidad de poder modificar o aspirar a transformar la realidad social y penitenciaria. Una pregunta adicional antes de que nos vayamos es que generalmente se habla que los derechos humanos defienden a los delincuentes, ¿no? Entonces hay esta como discusión grande entre que realmente lejos de coadyuvar a que se cumplan las sanciones correspondientes, se vuelven un candado para que realmente se puedan cumplir. ¿Tú crees que los derechos humanos jugarían ese papel? Un mensaje también a quienes nos están viendo y la importancia que hay en torno a los mismos. Yo creo que la relación entre víctima y delincuente no es una relación de juego de suma cero en el que el delincuente sale beneficiado ante cualquier ventaja procesal y la víctima sale perjudicada. Yo creo en un mundo y una forma de entender el derecho penal en el que se puede proteger a la víctima y que se puede proteger al delincuente. Y, por ejemplo, la justicia restaurativa es un medio especialmente idóneo para, no a través del castigo, sino a través de la reparación, juntar a víctima y delincuente en un mercenario en el que ambos puedan reeducarse, reinsertarse y la víctima ser plenamente resarcida. En 20 segundos, ¿qué es la justicia restaurativa? La justicia restaurativa podríamos decir que es un mecanismo que se aleja de esa justicia reactiva que únicamente busca castigar al delincuente y lo que busca es juntar al delincuente, a la víctima en un mismo escenario, por ejemplo la mediación penal, de tal forma que sus intereses puedan confluir y se pueda buscar una solución que verdaderamente a la víctima le pueda reparar el daño ocasionado. Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cultura del Derecho. Te lo agradezco mucho y seguramente estaremos haciendo más colaboraciones. Perfecto, muchas gracias, un placer. Muchas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura del Derecho. Les recordamos que los martes estamos en Derecho a Debate a las 4 de la tarde por el 96.1 FM. Por lo pronto, que tengan buen día y sigan con la programación de su canal. Hasta luego.